los comentarios, lo que comentaba, lo echan a perder en lo personal. Y al final de cuentas, la ley es la ley. Exactamente. Aquí no estamos si sí o no, porque al final de cuentas el que robó un pan porque no tenía que comer, a que robó tal situación, es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero se castiga diferente. Sí. Dependiendo del delito. No, y lo que pasa aquí en el derecho también es claro, preciso y concreto. Lo que le comentaba a usted, no podemos irnos a otras bases, porque mientras en el derecho digan se va a establecer esto, es porque debe ser así. Claro, preciso y concreto. Claro, preciso y concreto. Licenciado Ferran. Licenciado, cambiando un poquito de tema, quería preguntarle desde hace un rato, ahora que está un poquito de moda todo esto de la salud mental, ¿qué tanto ha influido eso? Dicen los pacientes que han llegado que por moda quieren decir, no, es que necesito ir al psicólogo, a lo mejor no lo necesitan mucho, que aquellos que en verdad van, como usted decía, cuando llevan predestinados a que necesitan ayuda, independientemente de que sean hombres o mujeres, pues se van a abrir con usted. En este caso, de los pacientes que usted ha atendido, ¿qué tanto ha influido esto para decir, sabes que un paciente que por moda viene conmigo, a uno que en verdad lo necesita, para ayudar en una recuperación? Digamos que el que viene por moda a lo mejor nada más tuvo un momento de pánico y considera que ya lo necesita, que aquel que en verdad tiene esa necesidad de ser curado. Yo creo que todos necesitamos de alguien. ¿Ok? Todos necesitamos sentirnos escuchados, sentirnos valorados, sentirnos respetados. El punto es, ¿yo cómo lo expreso? ¿Yo cómo expreso esa atención? Si tú ves a los niños pequeños, ¿cómo expresan, ¿no? que necesitan ser atención, que necesitan la atención de los papás? Pues por el berrinche, ¿no? Ok. ¿No? En esa parte. Cuando hablamos precisamente, cuando el paciente llega con el psicólogo, no todos son candidatos para llevar un proceso psicoterapéutico. Probablemente algunos tienen alguna situación o alguna necesidad que necesita ser atendida, ¿no? Y que no necesariamente llevas un proceso de semanas o meses, ¿no? Hay algunos que llevan un acompañamiento psicológico a un proceso psicoterapéutico. La diferencia precisamente es que el acompañamiento psicológico lo que hace es contener, ¿no? En esta parte, facilitar, nada más hasta ahí, ¿no? Un proceso psicoterapéutico ya va más profundo en esta parte, ¿no? Evaluar qué situaciones están sucediendo, cómo ha sido tu respuesta hacia ellas, qué estrategias o tareas podemos facilitar, ¿no? Y entonces es precisamente en este proceso donde el paciente puede ser candidato o no puede ser candidato, ¿no? Siempre va a estar el hecho de que uno tenga la capacidad para poder diagnosticar, ¿no? Para decir si realmente es candidato o no. Hay personas que llegan con una situación, ¿no? Y resulta que ya salieron otras más. Hay psicólogos que trabajamos con objetivos y trabajamos diferentes tipos de terapias, ¿no? En lo personal me gusta mucho lo que es la terapia breve, porque la terapia breve trabaja con objetivos. Es que vengo porque no puedo dormir, ¿no? ¿Okay? Buscamos la raíz en esta parte y nos enfocamos precisamente a ¿qué? A tu insomnio. Es cierto, a lo mejor se tocan otras áreas, pero no se les da esa importancia porque se trabaja bajo objetivos, ¿no? En esta parte. En el entendido de que si tú puedes dar respuesta, y ojo, responder es dar alternativas, ¿no? Si tú respondes a una situación, ¿qué va a suceder con las otras más? También vas a tener esa misma capacidad de responder a las otras necesidades, ¿no? Entonces, dar respuesta o das alternativas a una situación en específico, con las demás va a ser lo mismo. El punto es poder acompañar. Lady, sobre esta misma línea, ¿qué tanto usted identifica cuando un paciente está mintiendo? O sea, ya ha tenido experiencia, ¿a partir de qué punto dice, sabes qué, esto es verdad, esto que me estás contando ya es mentira? ¿Está mintiendo, licenciado? ¿Está mintiendo? No, va conforme la ley. Sí, ¿no? Muchas veces queda en esta parte, ¿no? De que el psicólogo lo sabe todo, ¿no? Sabe cuando la gente miente. Ok. Cuando uno llega a la casa, entonces, este tiene este problema porque veo estos cuadros aquí. O la persona que se viste, o la persona que camina, ¿no? Y uno piensa que todo lo sabe. No es así. Una herramienta que nosotros utilizamos es la entrevista. No sé si han hecho en algún momento un test psicométrico o una escala psicométrica, ¿no?
que les preguntan esto, ¿no? Y hay preguntas repetitivas. Y en unas preguntas repetitivas uno cae, contestó en esto sí, y en el otro contestó no, y en el otro contestaba eso, ¿no? Entonces ahí como que hay una discrepancia, ¿no? Entre las propias respuestas, ¿no? La entrevista nos da esta herramienta para saber si la persona está mintiendo o no. Si el paciente miente, se va a trabajar con qué? No se trabaja con la mentira, sino se trabaja con lo que hay detrás de la mentira. ¿Por qué el paciente está mintiendo? ¿A qué tiene miedo? ¿No? ¿Por qué situación lo hace? ¿No? Pero en sí es durante la entrevista. Cuando el paciente llega, yo no puedo ver decir, es que este paciente es así, 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 entonces tiene esto, aquello. Porque si no, te quedas con esos prejuicios, ¿no? Y a la hora de que está platicando o dialogando, tú ya tienes esos prejuicios en tu mente. Y lamentablemente como seres humanos muchas veces somos muy prejuiciosos, ¿no? Sí. Lo que vemos, automáticamente ya lo catalogamos como esto, aquello. Y no vemos el detrás de cámaras, ¿no? En esta parte. Muy bien, comentó el licenciado Absalón acerca de la mentira. ¿Usted ha tratado con pacientes políticos? En algún momento, dialogando, realmente hasta la fecha no he tenido algún paciente que sea político, ¿no? Sin embargo, dentro del diálogo, ¿no?, que se tiene, es un rol que juega, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Si el profesionista hace a la personalidad o la personalidad hace al profesionista, yo creo que también aplica para cierto tipo de roles, ¿no? El político es completamente uno arriba y otro abajo. En algún momento un filósofo decía, ¿no? Creer en los políticos es como creer en Dios. Dios, ¿cómo que creer en los políticos es como creer en Dios? Sí, al final de cuentas cada quien tiene sus fieles seguidores. Ok. Y en esta parte entra esta dinámica, ¿no? Atrás del político siempre hay un ser humano y hay una historia de vida, del por qué y cómo actúa así. Muy bien. Bueno, licenciado Absalón, continuamos con tu sección. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Este tiempo de plática nos ha servido bastante y creo que también a aquellos que nos están viendo les va a ayudar mucho. Y hacemos un corte de producción. Muy interesante, licenciado. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto va? Ahorita que ¿Qué tiempo lleva? ¿Le vas a pausar para que lo pause? No, 52 minutos. ¿Cómo crees? Que apenas vamos casi a la mitad. No, ya no. Está bien, está bien. No. Las preguntas que hago, licenciado, suenan un poco complicadas, pero lo hago con respeto. Siempre lo he dicho así, ¿eh? O sea, lo hago con respeto porque a veces llegamos a hacer preguntas en lo personal de un servidor y sí las tengo que hacer golpeadas porque es lo que a veces pregunta la audiencia. Entonces nada más ahora sí lo aclaro, pero vamos bien. Usted dele, ya dice, ¿no? Que si hay algo que nos atoramos, pues ya le pone pausa después. Ahora sí. Pues Sin problema. Absalón, entonces, ¿Con los autores? Con las, exacto, de pantalla le vamos a pasar los personajes Sí. y usted va a tener que reconocerlos. Primero Carlos, ¿verdad? Carroya, y el segundo, Víctor Frank. Víctor Frank. fue la sección de la vida de Absalón y ya empezamos con la etapa. Con la segunda etapa del examen, licenciado, las últimas 3 preguntas, ¿Qué es? que es un poquito más enfocado en su carrera, y ya después de ahí pasamos a la parte final de la pregunta y luego la recomendación de los 2 libros. ¿Bien? Aguanta. Sale Absalón. 3, 2, 1. Muy bien, pues agradecemos una vez más su presencia, licenciado, nos ha enriquecido bastante y vamos a pasar con la siguiente sección que también les ha gustado mucho a todos aquellos que nos han visualizado, que es Reconoce el personaje, el cual, licenciado, vamos a pasarle a continuación en pantalla 2 personajes, de los cuales le vamos a pedir de favor que pueda reconocer quién son y dar una pequeña reseña a qué es lo que se han dedicado. ¿Está lista producción? Por favor, producción, puedan preparar el personaje en pantalla y el primer personaje es... Es que algunos psicólogos se parecen. Yo creo que él es Carl Rogers. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Platíquenos un poquito acerca de este autor, licenciado, por favor. ¿Qué decir de Carl Rogers, no? Carl Rogers es un psicólogo estadounidense, Ok. que es pionero de la investigación, de una investigación psicoterapéutica, ¿no? Sí. Y en este caso también es un personaje principal de un enfoque humanista dentro de la psicología. Cuando hablábamos de enfoques, en esta parte, Carl Rogers precisamente influyó mucho, ¿no?, acerca del paciente, ¿no?, del enfermo. En algún momento
quien llegaba con una problemática se le consideraba una persona enferma. Ok. Y al catalogarlo como una persona enferma, ¿cómo lo tratas? Cuando uno tiene un enfermo en casa, no, que no haga esto. No, déjalo así. Entonces, lejos de poder ayudarlo, Lo encapsula. lo encapsula. Y él decía, no, ¿sabes qué? No, es un cliente, porque como cliente busca precisamente un servicio. Y en algún momento desarrolla una terapia centrada en el cliente, que así la va a llamar. Sí. Pero decía, no, a ver un momento, no, porque el cliente no solamente va a adquirir un servicio, ¿no? Así como llega la persona con un abogado y es un cliente. Dice, no, es precisamente una persona. Entonces, precisamente Carl Rogers lo que hace es humaniza lo que es el acompañamiento psicoterapéutico precisamente para favorecer a la persona. Y él va a ver a la persona como un ser humano, lejos precisamente de que la persona solamente se guía por la parte inconsciente o que la persona solamente actúa por su comportamiento, no. Él va a ver al ser humano y lo va a catalogar precisamente en todas sus áreas. Y sobre todo es que va a favorecer lo que es la propia terapia centrada en la persona. Todos seres humanos, y él decía, ¿no? El ser es esencialmente bueno y siempre va a estar en busca de la felicidad a través de la autorrealización. Y cuando hablamos de autorrealización, desde la perspectiva de Carl Rogers, tenía que ver precisamente con hacer algo que a ti te guste y trascender en todo ello. Y creo que Carl Rogers realmente es un personaje muy importante para la parte psicológica, principalmente en la parte humana, dentro de la propia psicología. Muy bien, licenciado. Le agradecemos. Vamos a pasar con el siguiente personaje, ¿le parece? Y, por favor, producción, pueden estar colocando en pantalla nuestro segundo personaje y es el siguiente. Víctor Frank. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Excelente, platíquenos un poquito de su trayectoria, de este personaje, licenciado, por favor. Víctor Emilio. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la logoterapia? No. ¿La autoterapia? Logoterapia. Logoterapia. Uno pensaría que son jugos, pero no es así. La logoterapia tiene que ver precisamente, es un enfoque psicoterapéutico, en este caso independiente por parte de él. Él estuvo dentro de los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, Víctor Frank. Y precisamente él habla acerca de la voluntad, habla de la voluntad de sentido, ¿no? Okay. Cuyo objetivo de la logoterapia es precisamente ayudar al paciente a encontrar cuál es su sentido de vida. Hoy en día nos preguntamos, ¿cuál es tu sentido de vida? Cuando el paciente llega y tú le preguntas, ¿cuál es su sentido de vida? Si está casado te va a decir su esposa o sus hijos. ¿Qué sucede cuando los hijos o la esposa no cumplan con sus expectativas? Su sentido de vida se va a caer. Y él veía precisamente que el sentido de vida está en lo que tú realizas, en lo que tú eres como persona hacia los demás, ¿no? Y Víctor Frank realmente es un personaje que en lo personal ha influido mucho para poder enriquecer la existencia del ser humano. Él habla mucho de la decisión, él habla mucho de la responsabilidad humana, ¿no? En esta parte los seres humanos no somos culpables de todo lo que acontece, él decía, pero sí somos responsables de cómo respondemos, ¿no? Y estos dos autores, tanto Víctor como Rogers, precisamente han marcado mi labor y mi quehacer profesional desde la parte espiritual, pero también desde la parte humana en el quehacer psicológico que un servidor ejerce. Muy bien, licenciado. Pues acabamos de ver una participación muy importante para este tipo de profesión que es la licenciatura en psicología. Para esto, universitarios, pues continuamos con la segunda etapa del examen Universitarios Mexicanos, que es una etapa en la cual vamos a hablar acerca de la psicología y las preguntas van encaminadas a su profesión, licenciado. Primera pregunta, defina qué es la psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología ha tenido o ha pasado por diferentes definiciones de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los tiempos. Sin embargo, podemos decir que la psicología es una ciencia que como tal estudia los procesos psicológicos
de la personalidad o de la persona. Sí. Pero